El entorno de inversión en 2026 está definido principalmente por una transición importante en el sistema financiero global. Durante más de una década, especialmente entre 2009 y 2021, los mercados operaron bajo condiciones de tasas de interés extremadamente bajas y alta liquidez. Este periodo facilitó el crecimiento de activos financieros como acciones, bienes raíces e incluso activos alternativos. Sin embargo, desde 2022 en adelante, el panorama comenzó a cambiar de forma estructural. Una de las variables más importantes que define este nuevo entorno es el nivel de las tasas de interés. La Reserva Federal elevó las tasas agresivamente para combatir la inflación, llevando el costo del dinero a niveles que no se observaban de forma sostenida desde antes de la crisis financiera de 2008. Esto tiene implicaciones profundas, porque las tasas de interés actúan como el precio del dinero en toda la economía. Cuando el dinero es barato, los inversores tienden a asumir más riesgo. Cuando el dinero es más caro, el capital se vuelve más selectivo. Esto se refleja en el comportamiento de múltiples mercados. Por ejemplo, el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, especialmente el bono a 10 años, se ha convertido nuevamente en un punto de referencia clave para los inversores. Este rendimiento influye directamente en la valoración de acciones, bienes raíces y metales preciosos. Cuando los rendimientos suben, los activos que no generan flujo de efectivo, como el oro y la plata, pueden enfrentar presión relativa porque los inversores tienen una alternativa que ofrece rendimiento. Al mismo tiempo, el dólar estadounidense continúa desempeñando un papel central en el sistema financiero global. Aproximadamente el 58% de las reservas globales de los bancos centrales están denominadas en dólares, lo que convierte al dólar en la principal moneda de reserva mundial. Esto es importante porque el oro y la plata se cotizan internacionalmente en dólares. Como resultado, cuando el dólar se fortalece, los metales preciosos pueden volverse más caros en otras monedas, lo que puede influir en la demanda global. Otro factor clave es el cambio en el comportamiento de los inversores institucionales. En la última década, los fondos indexados y los ETFs han crecido significativamente. Actualmente, los ETFs gestionan billones de dólares en activos y representan una parte importante de los flujos diarios en los mercados financieros. Esto significa que el movimiento del mercado no depende únicamente de decisiones individuales, sino también de flujos automatizados, reequilibrios de portafolios y decisiones basadas en modelos cuantitativos. Este cambio estructural también afecta la volatilidad. Por ejemplo, cuando los inversores institucionales ajustan su exposición al riesgo, estos movimientos pueden generar cambios amplios en múltiples activos al mismo tiempo. Esto explica por qué, en ciertos periodos, activos aparentemente distintos pueden moverse en la misma dirección. Esto no necesariamente refleja un cambio en los fundamentos de cada activo, sino más bien un ajuste en la liquidez o en el apetito por riesgo. En el caso específico del oro y la plata, estos activos cumplen una doble función en el sistema financiero. Por un lado, son considerados activos financieros que reaccionan a variables como tasas de interés, inflación y fortaleza del dólar. Por otro lado, también son activos físicos con oferta limitada y demanda real. El oro, por ejemplo, ha sido utilizado como reserva de valor durante miles de años, y los bancos centrales continúan manteniendo oro como parte de sus reservas oficiales. De hecho, en los últimos años, los bancos centrales han aumentado sus compras de oro, lo que sugiere una tendencia hacia la diversificación de reservas. La plata, por su parte, tiene una característica adicional. Es tanto un metal monetario como un metal industrial. Se utiliza en sectores como electrónica, energía solar y tecnología. Esto significa que su precio no solo refleja condiciones financieras, sino también la actividad económica real. Cuando el crecimiento económico es fuerte, la demanda industrial puede aumentar. Cuando la incertidumbre financiera aumenta, su papel como activo monetario puede ganar relevancia. Este entorno sugiere que invertir en 2026 no depende únicamente de elegir un activo específico, sino de comprender el contexto más amplio en el que operan los mercados. Factores como tasas de interés, fortaleza del dólar, liquidez global y comportamiento institucional están influyendo en cómo se mueve el capital. Los precios que observamos son el resultado visible de estas fuerzas subyacentes. Comprender este contexto permite ver el mercado no como una serie de movimientos aleatorios, sino como un sistema influenciado por incentivos económicos, condiciones monetarias y decisiones de millones de participantes. Esto establece la base para entender no solo qué está ocurriendo en los mercados, sino por qué está ocurriendo. Una posible explicación de por qué muchos inversores no logran resultados consistentes es que el mercado financiero no está diseñado para recompensar la velocidad, sino la disciplina. Esto puede parecer contradictorio, especialmente en una era donde la información está disponible en tiempo real.
Sin embargo, los datos muestran que el comportamiento del inversor promedio suele estar influenciado más por la emoción que por la estructura del mercado. Por ejemplo, estudios de comportamiento financiero han mostrado que el inversor promedio tiende a comprar activos después de que ya han subido de precio y vender después de que han caído. Esto refleja un patrón conocido como comportamiento de persecución del rendimiento. En términos simples, los inversores tienden a entrar cuando el riesgo ya ha aumentado y salir cuando el riesgo potencialmente ha disminuido. Esto se puede observar claramente en los flujos hacia ETFs. Los ETFs que siguen el S&P 500, por ejemplo, suelen recibir grandes entradas de capital después de periodos de fuertes subidas. Esto sugiere que muchos inversores toman decisiones basadas en el rendimiento reciente, no en el posicionamiento futuro. Desde una perspectiva de estructura de mercado, esto significa que el capital minorista frecuentemente actúa como una fuerza que confirma tendencias existentes en lugar de anticiparlas. Otra variable clave es la liquidez. La liquidez se refiere a la facilidad con la que un activo puede comprarse o venderse sin afectar significativamente su precio. Cuando la liquidez es abundante, los mercados tienden a subir porque hay más capital disponible para asumir riesgo. Cuando la liquidez se reduce, los mercados pueden volverse más volátiles. Esto no necesariamente refleja un cambio inmediato en los fundamentos económicos, sino un ajuste en la disponibilidad de capital. Esto refleja el papel central de los bancos centrales. Durante periodos de expansión monetaria, como después de la crisis de 2008 y durante 2020, la Reserva Federal aumentó significativamente la liquidez en el sistema financiero. Esto facilitó el aumento en los precios de múltiples activos. Sin embargo, cuando la política monetaria se vuelve más restrictiva, el proceso puede invertirse. Esto sugiere que el entorno de liquidez puede influir tanto en el comportamiento del mercado como en el comportamiento de los inversores. El posicionamiento institucional también desempeña un papel importante. Grandes instituciones, como fondos de pensiones y gestores de activos, controlan billones de dólares. Sus decisiones de asignación de capital pueden influir significativamente en los precios. Sin embargo, estas instituciones no reaccionan de la misma manera que los inversores individuales. Su enfoque suele estar basado en modelos de riesgo, diversificación y objetivos a largo plazo. Esto crea una diferencia estructural. Mientras que los inversores individuales pueden reaccionar a movimientos diarios de precios, las instituciones suelen ajustar su exposición gradualmente. Esto sugiere que muchos movimientos de corto plazo pueden estar relacionados con ajustes técnicos, no necesariamente con cambios fundamentales en el valor de un activo. Otro factor importante es la percepción del riesgo. Los mercados financieros están profundamente influenciados por cómo los inversores perciben la estabilidad económica. Por ejemplo, durante periodos de alta incertidumbre, los inversores tienden a aumentar su exposición a activos considerados más estables. Durante periodos de estabilidad económica, los inversores tienden a asumir más riesgo. Este cambio en la percepción puede influir en activos como el oro y la plata. Estos metales han sido históricamente utilizados como reservas de valor. Esto sugiere que su demanda puede aumentar cuando los inversores buscan estabilidad. Sin embargo, su comportamiento también puede verse influenciado por variables financieras como tasas de interés y fortaleza del dólar. Además, la velocidad de acceso a los mercados ha cambiado el comportamiento del inversor promedio. Hoy en día, millones de inversores pueden ejecutar operaciones desde sus teléfonos móviles en segundos. Esto ha aumentado la participación, pero también ha aumentado la sensibilidad a la volatilidad. Movimientos de corto plazo que antes podían pasar desapercibidos, ahora pueden generar reacciones inmediatas. Esto refleja una característica importante del mercado moderno. El precio no solo refleja el valor económico, sino también el posicionamiento y las expectativas de los participantes. Esto significa que los movimientos de precio pueden ser influenciados tanto por factores fundamentales como por factores técnicos y de liquidez. Comprender esto sugiere que la principal diferencia entre inversores consistentes y no consistentes no es el acceso a la información, sino la interpretación de esa información. Los inversores que entienden el papel de la liquidez, el posicionamiento y la percepción del riesgo pueden interpretar los movimientos del mercado dentro de un contexto más amplio. En última instancia, esto refleja que el mercado es un sistema complejo, donde el comportamiento humano, la política monetaria y la estructura financiera interactúan constantemente. Los errores más comunes no necesariamente provienen de falta de inteligencia, sino de falta de comprensión sobre cómo funcionan realmente estos mecanismos. Para entender cómo invertir de forma inteligente en 2026, es fundamental comprender que los precios de los activos, especialmente el oro y la plata, no se determinan únicamente por la oferta y la demanda física. Una gran parte del movimiento de precios ocurre dentro del sistema financiero a través de instrumentos como futuros, ETFs y derivados.
Esto refleja la diferencia entre el mercado financiero y el mercado físico. Una posible explicación de esta dinámica es el tamaño relativo de ambos mercados. El mercado de futuros del oro, por ejemplo, negocia diariamente volúmenes que representan múltiples veces la producción física anual. Esto sugiere que gran parte del descubrimiento del precio ocurre en mercados financieros donde los participantes negocian exposición, no necesariamente el metal físico en sí. Los contratos de futuros permiten a los participantes acordar la compra o venta de un activo en una fecha futura. Estos instrumentos son utilizados por distintos tipos de participantes, incluyendo productores, inversores institucionales, fondos de cobertura y operadores que gestionan riesgo. Sin embargo, muchos de estos contratos se liquidan financieramente sin que ocurra una entrega física real. Esto refleja que los futuros funcionan principalmente como instrumentos de gestión de exposición. Esto también se observa en los ETFs. Los ETFs, respaldados por oro y plata, han crecido significativamente en las últimas 2 décadas. Estos instrumentos permiten a los inversores obtener exposición al precio del metal sin tener que almacenarlo físicamente. Actualmente, algunos de los ETFs más grandes poseen cientos o miles de toneladas de oro en custodia, lo que los convierte en participantes importantes dentro del mercado. Esto sugiere que los flujos hacia y desde estos ETFs pueden influir directamente en el precio. Cuando los inversores compran participaciones en estos fondos, el fondo puede necesitar adquirir metal físico para respaldar esas participaciones. Cuando los inversores venden, el proceso puede invertirse. Esto refleja una conexión entre el mercado financiero y el mercado físico. Sin embargo, también es importante entender que los movimientos de corto plazo suelen estar influenciados por el posicionamiento financiero. Por ejemplo, los fondos institucionales ajustan constantemente su exposición en función de variables como tasas de interés, volatilidad y expectativas macroeconómicas. Estos ajustes pueden influir en el precio, incluso si la oferta y la demanda física permanecen relativamente estables. Esto se relaciona con el concepto de liquidez. Los mercados financieros pueden reaccionar rápidamente a cambios en las condiciones económicas, porque el capital puede moverse con rapidez. En contraste, la oferta física de metales como el oro y la plata cambia lentamente. La producción minera, por ejemplo, requiere años de inversión y desarrollo. Esto sugiere que la oferta física es relativamente inelástica en el corto plazo. En el caso de la plata, esta dinámica es aún más compleja porque la plata tiene una fuerte demanda industrial. Se utiliza en paneles solares, electrónica, baterías y otros componentes tecnológicos. Esto significa que la demanda física de plata está vinculada tanto al entorno financiero como a la actividad económica real. Cuando la producción industrial aumenta, la demanda física puede aumentar. Cuando la actividad económica se desacelera, la demanda industrial puede disminuir. Esto refleja que el precio de la plata está influenciado por 2 sistemas simultáneamente, el sistema financiero y el sistema industrial. Esta dualidad puede explicar por qué la plata a veces muestra mayor volatilidad que el oro. El oro está más influenciado por variables financieras y monetarias, mientras que la plata responde tanto a factores monetarios como industriales. También es importante considerar el papel de los bancos centrales en el mercado del oro. Los bancos centrales mantienen reservas de oro como parte de su estrategia de diversificación. Esto sugiere que el oro continúa siendo visto como un activo estratégico dentro del sistema financiero global. Estas reservas no se negocian activamente con frecuencia, pero su existencia refleja la función estructural del oro como reserva de valor. Otra diferencia clave entre el mercado financiero y el mercado físico es la velocidad de ajuste. Los mercados financieros pueden reaccionar en segundos a nueva información. En contraste, el mercado físico se ajusta más lentamente. Esto puede crear situaciones donde el precio cambia rápidamente mientras las condiciones físicas cambian gradualmente. Esto sugiere que los movimientos de corto plazo no siempre reflejan cambios inmediatos en la oferta y la demanda física, sino ajustes en expectativas, posicionamiento o liquidez. Comprender esta diferencia permite interpretar el precio como el resultado de múltiples capas de actividad, no solo como una medida directa de escasez física. En última instancia, esto refleja que el oro y la plata operan dentro de una estructura híbrida. Son activos físicos con valor tangible, pero también son instrumentos financieros que reaccionan a flujos de capital, condiciones monetarias y expectativas económicas. Comprender esta estructura proporciona una base más clara para interpretar su comportamiento dentro del sistema financiero moderno. Mirando hacia adelante, el comportamiento de los mercados en 2026 dependerá en gran medida de la interacción entre tasas de interés, liquidez global, fortaleza del dólar y percepción del riesgo. Estos factores no operan de forma aislada. Más bien, funcionan como un sistema interconectado donde los cambios en una variable pueden influir en múltiples activos al mismo tiempo, incluyendo el oro y la plata.
Uno de los factores más importantes es la trayectoria de las tasas de interés reales, que son las tasas nominales ajustadas por inflación. Históricamente, el oro ha mostrado una relación inversa con las tasas reales. Esto refleja que cuando el rendimiento real de los activos financieros tradicionales es alto, el incentivo para mantener activos que no generan rendimiento directo, como el oro, puede disminuir. Por el contrario, cuando las tasas reales bajan o se vuelven negativas, el oro tiende a volverse relativamente más atractivo como reserva de valor. Esto sugiere que si las condiciones financieras se mantienen restrictivas, con tasas reales relativamente elevadas, los activos financieros que generan rendimiento podrían seguir siendo competitivos frente a los metales preciosos. Sin embargo, si la inflación permanece persistente o las tasas comienzan a estabilizarse o disminuir, esto podría cambiar el equilibrio relativo entre estos activos. El comportamiento del dólar estadounidense también será una variable clave. El dólar sigue siendo la moneda dominante en el comercio internacional, en los mercados financieros y en las reservas globales. Esto refleja que muchos activos, incluyendo el oro y la plata, están denominados en dólares. Cuando el dólar se fortalece, puede ejercer presión relativa sobre los metales preciosos, ya que se vuelven más costosos en otras monedas. Por otro lado, si el dólar pierde fortaleza, esto puede actuar como un factor de apoyo. Otro elemento importante es el comportamiento de los flujos institucionales. Grandes fondos de inversión, fondos de pensiones y bancos gestionan activos por valor de billones de dólares. Incluso pequeños cambios porcentuales en su asignación pueden influir significativamente en el mercado. Por ejemplo, un cambio del 1% en la asignación de activos dentro de un fondo muy grande puede representar miles de millones de dólares en flujos. Esto refleja que el posicionamiento institucional puede actuar como un factor estabilizador o amplificador. Los inversores institucionales aumentan su exposición a activos considerados defensivos. Esto podría reflejar una mayor cautela en el mercado. Si, por el contrario, aumentan su exposición a activos de mayor riesgo, esto podría reflejar mayor confianza en el crecimiento económico. La demanda física también seguirá siendo relevante, especialmente en el caso del oro. Los bancos centrales continúan manteniendo reservas significativas de oro como parte de su estrategia de diversificación. Esto sugiere que el oro sigue desempeñando un papel estructural dentro del sistema financiero global. Estas compras no suelen responder a movimientos de corto plazo, sino a consideraciones estratégicas de largo plazo. En el caso de la plata, su papel industrial añade otra dimensión. La demanda industrial de plata está vinculada a sectores como la energía solar, electrónica y tecnología avanzada. Esto refleja que la plata está expuesta tanto a factores financieros como a la actividad económica real. Si el crecimiento industrial se mantiene fuerte, esto podría respaldar la demanda física. Si el crecimiento se desacelera, la demanda industrial podría ajustarse. También es importante considerar el papel de la liquidez global. La liquidez se refiere a la disponibilidad de capital dentro del sistema financiero. Cuando la liquidez es abundante, los inversores tienden a asumir más riesgo. Cuando la liquidez se reduce, los inversores tienden a volverse más selectivos. Esto sugiere que los cambios en la política monetaria pueden influir directamente en el comportamiento de los mercados. Sin embargo, es importante reconocer que el mercado no sigue un camino lineal. Los precios reflejan expectativas, posicionamiento y condiciones económicas que cambian constantemente. Esto significa que el comportamiento futuro dependerá de cómo evolucionen estas variables, no de un solo factor aislado. En última instancia, el entorno de inversión en 2026 está definido por un equilibrio dinámico entre crecimiento económico, política monetaria, liquidez y percepción del riesgo. Esto refleja que los mercados son sistemas adaptativos donde los participantes ajustan sus decisiones en función de nueva información. Comprender este marco permite interpretar los movimientos del mercado dentro de un contexto más amplio. En lugar de centrarse únicamente en el precio, este enfoque considera las fuerzas estructurales que influyen en el comportamiento del capital. Esto proporciona una base más sólida para entender cómo y por qué los mercados evolucionan con el tiempo. En resumen, invertir en 2026 requiere algo más que observar precios o seguir tendencias recientes. Los mercados actuales están profundamente influenciados por factores estructurales como las tasas de interés, la fortaleza del dólar, la liquidez global y el comportamiento de los inversores institucionales. Esto refleja un entorno donde el costo del dinero y la disponibilidad de capital desempeñan un papel central en la dirección de los activos financieros, incluyendo el oro y la plata. También es importante entender que los precios no se mueven únicamente por la oferta y la demanda física, sino por el posicionamiento financiero en instrumentos como futuros y ETFs. Esto sugiere que los movimientos de corto plazo
Pueden estar impulsados por cambios en expectativas, liquidez o percepción del riesgo, mientras que las tendencias de largo plazo tienden a reflejar fuerzas económicas más amplias. Una posible conclusión es que los inversores que comprenden estas dinámicas pueden interpretar el mercado con mayor claridad. En lugar de reaccionar a cada movimiento, este enfoque se centra en entender el contexto. Si las condiciones macroeconómicas, la política monetaria o el flujo institucional cambian, esto podría influir en el comportamiento futuro de los mercados. Por esta razón, comprender la estructura del mercado es tan importante como observar el precio mismo.